Cuando vemos la Tierra desde lejos, vemos que gran parte de su superficie es azul. Eso es porque 3/4 partes de la superficie del planeta es agua. El agua es la sustancia más abundante en la naturaleza, tanto de forma visible como incorporada a otros cuerpos. El agua representa el 65% de nuestra masa corporal. Es una sustancia compuesta porque está integrada por la unión de átomos de distintos elementos químicos simples. Son 2 átomos de hidrógeno unidos a un átomo de oxígeno. A temperatura y presión normales, el oxígeno y el hidrógeno tienen ambos forma de gases, pero al unirse adquieren forma de un líquido, que en estado de pureza y a la luz es transparente, no tiene olor ni sabor. Una propiedad fundamental del agua es que al estar en estado líquido, entre sus moléculas se pueden dispersar otras sustancias que quedan mezcladas sin perder su propia composición. Esta capacidad de disolver otras sustancias es fundamental para la vida, porque puede transportar elementos a distintas partes de nuestro cuerpo y nuestros tejidos. Aunque el agua aparece en la naturaleza principalmente de forma líquida, puede evaporarse cuando las partículas alcanzan la energía suficiente, el líquido pasa al estado gaseoso. Por el contrario, si el líquido pierde calor y la temperatura baja por debajo de cero, pasa al estado sólido formando hielo. Este ciclo se da naturalmente. El agua pasa de un estado a otro por los cambios en la energía solar y por la influencia de los vientos. Así es que podemos decir que el agua está en los ríos, océanos, seres vivos, pero también en el aire como humedad en las nubes y en los glaciares. En 1781, Cavendish descubrió que el agua es una sustancia compuesta y no un elemento, como se había pensado desde la antigüedad. Lavoisier dio a conocer estos resultados en 1783 e hizo saber que el agua estaba formada por oxígeno e hidrógeno. En 1804, Gay-Lussac y Humboldt demostraron que el agua contenía 2 volúmenes de hidrógeno por cada volumen de oxígeno. Ahora se sabe, además, que en la molécula de agua los átomos de hidrógeno se hallan unidos al de oxígeno mediante enlaces covalentes. El oxígeno comparte 2 electrones con cada átomo de hidrógeno. El agua es una de las sustancias más importantes de nuestro planeta. Cubre el 70% de la corteza terrestre. Es parte fundamental de numerosos procesos industriales y maquinarias. Además, se está muy fresquito en ella. Pero lo más importante, es esencial para la supervivencia de toda forma de vida. Sin agua, la vida no hubiera sido posible tal y como la conocemos. Pero, ¿qué hace el agua tan especial? Vamos a ver algunas de sus propiedades. La capilaridad es la cualidad por la que un fluido puede ascender por un tubo sin necesidad de un esfuerzo externo. El agua la presenta. Esta propiedad permite a las plantas distribuir la savia hacia arriba sin ningún gasto de energía. El agua presenta un elevado calor específico. Requiere de mucha energía poder calentarla o enfriarla, mucho más que otros materiales, como el silicio que conforma las rocas. Esta lentitud al cambiar de temperatura constituye uno de los factores por los que la temperatura de nuestro planeta se mantiene estable. Se puede apreciar muy bien en las zonas de costa. Por la mañana, la roca se calienta rápidamente por la luz solar, mientras que el mar se calienta más lentamente. Así que podemos considerar que la roca está caliente y el agua está fría. Al juntarse la costa, crean una temperatura media. Durante la noche ocurre exactamente lo opuesto. La roca se enfría rápidamente, mientras que el agua, que por fin se ha calentado después de toda la mañana, está a una temperatura alta. Al juntarse la costa, dará lugar a la misma temperatura media, estabilizándola. Por último, la propiedad más curiosa del agua. Mientras que la mayoría de los compuestos al congelarse se comprimen, es decir, disminuye su volumen, el agua se expande. El hielo tiene un volumen mucho mayor que el del agua. ¿Cómo? ¿Y cómo pueden justificarse todas estas propiedades? El secreto está en la molécula. Todo el mundo sabe que la fórmula molecular del agua es H2O. Esto quiere decir que cada molécula de agua está compuesta por 2 pequeños átomos de hidrógeno y un gran átomo de oxígeno. La pregunta aquí es, ¿cómo se unen estos 3 átomos? Primero debéis saber que los átomos tienden a la estabilidad. Esto lo consiguen perdiendo o ganando electrones, de modo que su última capa se quede llena.
Por ejemplo, el hidrógeno, que solo tiene un electrón, tiende a ganar uno más para tener su capa llena. El oxígeno, en cambio, tiende a ganar 2 electrones más para tener su última capa completa. Lo bueno es que los elementos suelen ayudarse unos a otros para conseguir esta estabilidad. ¿Y cómo lo hacen? Compartiendo los electrones. Imaginemos la siguiente situación. Un átomo de hidrógeno pasa muy cerca de un átomo de oxígeno. El oxígeno inmediatamente querrá quitarle el electrón al hidrógeno, pues tiene mucha tendencia a robarlos. Pero el hidrógeno no lo va a dejar ir con facilidad. Además, el hidrógeno, al estar muy cerca del oxígeno, intenta robar uno de sus electrones, pero el oxígeno no lo permite. Esta incansable lucha por quedárselos permite que los electrones se encuentren en una zona intermedia entre los dos átomos, de modo que se puede considerar que pertenecen tanto al oxígeno como al hidrógeno, quedando así el hidrógeno estable, pues ha conseguido el electrón que necesitaba. Así es como el hidrógeno se une al oxígeno. Ese tipo de unión, donde se comparten los electrones, se llama enlace covalente. Para que la molécula de agua se forme, el oxígeno atrapa de la misma manera a otro hidrógeno, y así los 3 átomos consiguen la estabilidad. Sin embargo, el hidrógeno y el oxígeno no comparten los electrones de manera justa. El oxígeno, al tener más fuerza, atrae al par hacia sí mismo. Como los electrones son partículas con carga, se crea un dipolo entre la zona del oxígeno, con carga negativa por la presencia de los electrones, y la zona del hidrógeno, con carga positiva por la carencia de estos electrones. Se crean 2 dipolos en los 2 enlaces, lo que convierte a la molécula de agua en una molécula polar. La polarización provoca la interconexión entre las moléculas de agua. La zona negativa atraerá la positiva de otra molécula, generando un enlace intermolecular muy fuerte y sencillo, llamado puente de hidrógeno. Este es el secreto de todas las propiedades del agua. La capilaridad se produce porque la adhesión de las moléculas es muy alta, debido a la abundancia del puente de hidrógeno. Requiere de mucha energía calentar el agua, porque parte de la energía va directamente a destruir los puentes de hidrógeno, y al contrario, el agua se enfría lentamente porque requiere de mucha energía reconstruirlos. Por último, ¿por qué el hielo ocupa más volumen que el agua líquida? De nuevo, los puentes de hidrógeno. En el agua líquida, las moléculas pueden moverse de un modo desordenado, de modo que no se crean muchos puentes de hidrógeno, o simplemente estos son muy elásticos. Cuando el agua se enfría, sus moléculas se mueven más lentamente, lo que favorece la creación de puentes de hidrógeno que fuerzan a una estructura mucho más ordenada. Esta estructura es hexagonal, y de un tamaño mucho mayor que la distribución caótica del agua líquida, lo que se traduce a un volumen final mucho mayor. Y estas son las propiedades del agua. Lo más curioso es que todo lo que hace maravillosa el agua se basa en una cosa, en que el hidrógeno y el oxígeno son capaces de compartir. Bueno, y porque el oxígeno es un poco egoísta. El agua es el líquido de la vida. La bebemos, nos bañamos en ella, cultivamos, cocinamos y limpiamos con ella. Es la molécula más abundante de nuestro cuerpo. De hecho, todas las formas de vida que conocemos morirían sin ella. Pero lo más importante es que sin agua no tendríamos té helado. Té helado. ¿Por qué flotan estos cubitos de hielo? Si fueran cubitos de argón sólido en un vaso de argón líquido, se hundirían. Y ocurre lo mismo con muchas otras sustancias. Pero el agua sólida, es decir, el hielo, es de alguna manera menos densa que el agua líquida. ¿Cómo es posible? Ya sabes que cada molécula de agua está compuesta por 2 átomos de hidrógeno unidos a un átomo de oxígeno. Veamos unas cuantas moléculas en una gota de agua con una temperatura de 25 grados Celsius. Las moléculas se doblan, estiran, giran y se mueven por el espacio. Ahora bajemos la temperatura, lo cual disminuirá la cantidad de energía cinética que tiene cada una de esas moléculas, por lo que se doblarán, se estirarán, girarán y se moverán menos, lo que significa que en promedio ocuparán menos espacio. Ahora, pensarías que cuando el agua líquida empieza a congelarse, las moléculas simplemente se juntarían cada vez más cerca. Pero eso no es lo que ocurre. El agua tiene un tipo especial de interacción entre sus moléculas que muchas otras sustancias no tienen, y se llama enlace de hidrógeno. Ahora,
Recuerdas que en un enlace convalescente se comparten dos electrones, normalmente de manera desigual entre los átomos. Es un enlace de hidrógeno, un átomo de hidrógeno se comparte también de forma desigual entre átomos. Un enlace de hidrógeno se ve así. Dos se ven así, estos son 3 y 4 y 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y podría seguir. En una sola gota de agua, los enlaces de hidrógeno forman extensas cadenas entre cientos, miles, millones, billones, trillones de moléculas. Y estos enlaces están rompiéndose y reformándose constantemente. Ahora, volvamos al agua cuando se van enfriando. Por encima de 4 grados Celsius, la energía cinética de las moléculas de agua mantienen interacciones breves entre sí. Los enlaces de hidrógeno se juntan y se rompen como las relaciones en la escuela secundaria, es decir, rápidamente. Pero por debajo de los 4 grados, la energía cinética de las moléculas de agua empieza a decaer por debajo de la energía de los enlaces de hidrógeno. Por tanto, los enlaces de hidrógeno se forman con mucha más frecuencia de la que se rompen, y unas bellas estructuras empiezan a emerger del caos. Fíjate que la ordenada estructura hexagonal es menos densa que la estructura desordenada del agua líquida. Y ya sabes que si un objeto es menos denso que el líquido en el que se encuentra, el objeto flotará. Por eso el hielo flota en el agua. ¿Y qué más da? Bien, consideremos un mundo donde el hielo no flote. La parte más fría del océano sería su oscuro suelo. Y una vez que estuviera congelado, siempre estaría congelado. Olvídate de comer langosta, ya que los crustáceos perderían su hábitat. O del sushi. ¿Qué harían los niños canadienses en el invierno sin estanques helados para jugar hockey o para pescar? Y olvídate del Oscar que ganó James Cameron porque el Titanic habría llegado a su destino. Despídete de los blancos casquetes polares reflejando la luz solar que de otra forma freirían el planeta. De hecho, olvida los océanos tal y como los conocemos. Pero lo peor de todo es que no habría té helado. Té helado. Una molécula de agua puede formar 4 puentes de hidrógeno con otras tantas moléculas de agua, lo cual da origen a una estructura tetraédrica. Los enlaces por puentes de hidrógeno son 20 veces más débiles que los covalentes. Por tanto, en el agua líquida, los puentes de hidrógeno se forman y deshacen con mucha rapidez. En consecuencia, el agua líquida es tanto fluida como altamente enlazada con puentes de hidrógeno. Propiedades físicas del agua. 1. El agua es inodora, insípida e incolora y se puede hallar en 3 estados de agregación: sólido, líquido y gaseoso. En su fase sólida, las partículas se encuentran estrechamente ligadas unas a otras, de ahí que, por ejemplo, un cubo de hielo pueda mantener su forma durante cierto tiempo independientemente de donde sea sumergido. En su fase líquida, las moléculas se separan, lo cual hace que el agua adopte la forma del recipiente que la contiene. En su fase gaseosa, las moléculas se encuentran totalmente separadas y desordenadas, lo que origina que el agua se convierta en gas o vapor de agua. 2. Marcadores de temperatura estables. El agua alcanza su punto de congelación a los 0 grados Celsius y su punto de ebullición a los 100 grados. 3. Alto índice específico de calor. El calor específico del agua es de 1 caloría por gramo en grados Celsius, lo que significa que necesita 1 caloría para elevar en 1 grado Celsius la temperatura de 1 gramo de agua. Este valor indica que elevar la temperatura del agua en 1 grado Celsius es difícil, pero también enfriarla, por lo que se le considera un excelente termorregulador. 4. Elevada fuerza de cohesión entre sus moléculas. Esto explica que el agua sea un líquido incompresible, que tenga una alta tensión superficial y que se produzca el fenómeno de capilaridad. A. El agua es prácticamente incompresible, es decir, la cantidad de volumen y la cantidad de masa permanecen virtualmente iguales aún bajo presión. B. La tensión superficial es el efecto físico que forma una especie de membrana elástica resistente en la capa superficial del agua que se encuentra en reposo.
Las moléculas internas de un líquido experimentan la atracción de las moléculas vecinas en todas las direcciones posibles, mientras que las moléculas superficiales son atraídas solo por las moléculas que se encuentran bajo ellas o a su lado. Esta fuerza neta en las moléculas superficiales hace que la capa de la superficie se comprima levemente, tensionándola y haciéndola muy resistente, lo que permite que algunos objetos o insectos floten sobre la superficie. C. Respecto de la capilaridad, cuando un capilar se introduce en un recipiente con agua, ésta asciende por la luz del capilar, pues la fuerza adhesiva entre las moléculas del vidrio y el agua es más fuerte que la fuerza cohesiva entre las moléculas del agua en el recipiente. La capilaridad explica en parte cómo el agua sube a una planta a través de sus raíces. 5. Densidad. La densidad es el peso contenido en un volumen, es decir, densidad es igual a masa sobre volumen y se expresa en gramos sobre litro. La densidad del agua es de 1000 gramos sobre litro. Aumenta a medida que disminuye la temperatura y alcanza su densidad máxima a los 4 grados Celsius. 6. Elevado calor de vaporización. Para que el agua pase de líquido a gas es necesario romper todos los enlaces de hidrógeno. 7. Mayor densidad en estado líquido que en estado sólido. En estado sólido, las moléculas de agua se encuentran fuertemente unidas entre sí y adoptan las formas hexagonales características de los cristales de hielo. En este estado, los huecos no están ocupados por moléculas sueltas, de modo que la masa de hielo que hay en un determinado volumen es menor que la que habría de agua líquida en ese mismo volumen. Por esta razón, el hielo es menos denso que el agua.